Bienvenidos a Contacto Directo, este espacio de servicio para todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que sabemos que les va a gustar, les va a servir muchísimo, la pensión de sobrevivientes. Nuestro invitado hoy, como siempre, el doctor Óscar Iván Palacio, abogado, investigador. Él es también litigante y asesor sobre la problemática pensional y del envejecimiento en nuestro país. Entonces, a él le damos nuestra cordial bienvenida, doctor Palacio. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gloria Elizabeth Morat, mi amigo Londoño, ahí en la cabina, y a todo su equipo de trabajo en la Radiodifusora Nacional, y a los miles de oyentes de todo Colombia, una buena tarde. Doctor Óscar Iván, si le parece, para ponernos, ya Alejandra nos puso muy en contexto con el tema, pero desde su mirada, una definición de esta pensión de sobrevivientes. La pensión de sobreviviente es una prestación económica en titularidad de todos los afiliados y pensionados del régimen de seguridad social de Colombia en pensión. Como su nombre lo indica, no la usufructúa ni el afiliado, ni el pensionado, sino el grupo familiar de él, porque como la pensión es de sobreviviente, es porque está correspondiendo al riesgo de muerte del afiliado o del pensionado. Entonces, es la prestación económica que percibe el grupo de beneficiarios del afiliado o el pensionado fallecido. Eso es la prestación de sobreviviente en Colombia. Lo segundo, muy interesante, lo comenté con usted, Gloria Elizabeth, esta mañana, es de que tratándose de la pensión de sobreviviente, tanto en los fondos pensionales como en los fondos pensionales públicos, magisterio, fuerzas militares y especialmente Colpensiones, y los fondos privados, las prestaciones son similares, con unas pocas variaciones, pero exactamente entre Colpensiones y los fondos privados no hay ninguna diferencia para la prestación de la pensión del sobreviviente. La tercera aclaración bien interesante es que tratándose de la pensión del sobreviviente, tanto en los fondos privados como en Colpensiones, la prestación económica, el modo de liquidarlo y de pagarlo es exactamente igual. Cuarto, que la pensión de sobreviviente, son varias declaraciones muy interesantes. En Colombia nunca es inferior a un salario mínimo ni superior a un 75% de lo que cotizaba o sobre el IBL de cotizante, haciendo también una quinta aclaración. Generalmente se conoce pensión de sobreviviente cuando el fallecido es un afiliado cotizante o no cotizante a la Seguridad Social en pensiones. Cuando la persona que fallece y causa el derecho es un pensionado, generalmente se le conoce como sustitución de pensión. Son como las 4 o 5 cosas obvias para esta prestación pensional denominada de sobreviviente, que cubre el riesgo de muerte del afiliado o el pensionado. Pues ahí está, muy claro su explicación. Les recordamos a nuestra audiencia los números 2200-727 o la línea gratuita nacional 018-011-8959. Abogado, hay requisitos y documentos para acceder a esta pensión de sobrevivientes. Claro. ¿Son los mismos de pronto si es un cónyuge el que queda sobreviviente, o son los hijos solamente, o son los padres, un hermano con alguna... Claro, primero que todo, oyentes de Radio Nacional y Gloria Elizabeth, es bueno saber quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente del afiliado o de la sustitución pensional del pensionado fallecido. El grupo es así: cónyuge,
o compañero permanente, hombre o mujer, obviamente, o el mismo género que ya se está presentando. Segundo, hijos menores de 18 años sin ninguna otra condición, sino que sean menores de 18 años de fallecido. Tercero, hijos hasta los 25 años, o sea, si estudian entre los 18 y 25 años y no dependían económicamente del fallecido. Hijos inválidos del pensionado que dependieran importantemente del fallecido a cualquier edad. También están, a falta de cónyuge e hijos, están padres del afiliado pensionado fallecido que dependieran importantemente en lo económico del afiliado pensionado. A falta de padres, por último, están los hermanos del fallecido pensionado afiliado, que sean inválidos y que dependieran importantemente de la persona que falleció. Entonces, recordamos, hijos hasta los 25 años, a cualquier edad si estudian, si son inválidos, esposa o compañera o compañero, a falta de estos padres y a falta de estos hermanos que dependían importantemente del fallecido. Es importante también, porque vamos a hablar y tenemos apenas 30 minutos sobre la pensión de sobreviviente, lo siguiente: ¿tienen derecho los hijos de crianza? No tienen derecho los hijos de crianza. ¿Tienen derecho los hijos adoptivos? Los hijos adoptivos están en las circunstancias menores de 18 sin ninguna condición, o de 25, hasta 25 si estudian, o a cualquier edad. Si son inválidos, sí tienen derecho. Tienen los nietos de los abuelos que eran afiliados o pensionados fallecidos, no tienen derecho por Ministerio de la Ley y por desarrollo jurisprudencial. Se han concedido por vía excepcional y con tutelas de única y en muy especial desarrollo algunas pensiones a nietos. ¿Pero por qué? Porque el nieto es inválido, o el nieto es absolutamente solo, o porque no, el papá, el abuelo que no el hijo ese menor inválido había fallecido, o porque es otro inválido, o porque es una persona absolutamente incapaz, donde por vía de tutela se ha intentado, y solo en 2 o 3 casos ha ocurrido en Colombia, pero generalmente no, y ojalá que no, porque entonces sería saltarse las responsabilidades. Los padres deben de responder por sus hijos, no los abuelos, sino en casos excepcionales. Esos son, dijéramos, el grupo familiar que tiene derecho a la pensión de sobreviviente. Y ahora bien, centrémonos donde más problemas hay, y es en esta hipótesis: cuando un pensionado o afiliado fallecido deja 1 o 2 o 3 convivencias. Y aquí vale la pena detenernos: ¿quién tiene derecho hoy de acuerdo a la norma o al desarrollo jurisprudencial? ¿Las convivencias, doctor Palacio, se refiere usted a hogares o parejas? Unión marital, que no sean casados. Entonces vamos a empezar lo más obvio. Persona, esposa, llámese esposa o cónyuge, que es el término jurídico, es la persona que ha contraído matrimonio legalmente por cualquier rito reconocido en Colombia, que se registra, o por lo civil, y no hayan tenido un divorcio o una cesación definitiva de los efectos civiles cuando se trata de matrimonio católico. Entonces, una persona, cuando es la esposa, tiene derecho plenamente. ¿Qué pasa? ¿Qué requisitos necesita esa esposa? Y eso es muy importante saberlo. Si es menor de 30 años y no tienen hijos, esa esposa también tiene
tiene derecho a la pensión, pero solo temporalmente por 20 años. Si los esposos tienen más de 30 años, tienen derecho vitaliciamente, tengan o no tengan hijos, o también los compañeros. Un requisito tratándose de esposos, cónyuges o compañeras o compañeros: la convivencia obligatoriamente, tratándose de pensionados, es por 5 años hasta el final de que la persona falleció. No es que hayan convivido en cualquier época. En los últimos 5 años hay fallecimiento del pensionado o el afiliado, para compañeros y para cónyuges. Segundo, se presenta mucho en Colombia: las personas se casan en la etapa inicial de su vida o en la edad media, se casan a los 20, 25, 30 años, y luego se van de la casa, tienen problemas, pero no hicieron la separación legal definitiva, sino de hecho, cada uno por su lado, y no volvieron a relacionarse, y esa persona se organizó, tiene otro hogar, o incluso las dos personas tienen otro hogar, pero todavía tienen el vínculo matrimonial. Entonces esa primera persona consigue otra compañera que vive 5 años con él como mínimo, o 10 o 15. Esa persona, en caso de que fallezca el esposo de la primera y el compañero de la segunda, ambas tienen derecho. ¿Y cómo se liquida ese derecho? Y ante un juez de la República, proporcionalmente hay tiempo que hubieran convivido. También, ¿qué se puede presentar? Que no es tan corriente, pero tampoco es tan inusual. Personas, la mayoría son varones, que tienen 2, 3 y hasta 4 familias. Lo he visto en algunos miembros, muy escasos, de las fuerzas militares, y algunos conductores de tractomula, que tenía un hogar, había sido casado muy joven, y tenía un hogar en Santa Marta, y tenía un hogar en Aguachica, y tenía a su esposa en Bogotá. Pues a las 3 personas y a sus hijos menores tienen derecho proporcionalmente al tiempo que hubieran convivido, o si convivían conjuntamente, porque ¿qué es lo que protege ahí? La norma protege la familia, independiente si es legítima, si es ilegítima, si son 2 o 3 mujeres, si son muchos muchachitos, protege la familia, no el modo de vida de la persona. Cuarta hipótesis: personas que fueron casadas y se separaron de hecho, pero nunca rompieron su vínculo, porque el vínculo matrimonial en Colombia se rompe por una sentencia de un juez de la República, o incluso por de mutuo acuerdo ante un juez de familia o ante una notaría, o incluso en el exterior, y se protocoliza en Colombia, que es inusual, pero se presenta. Si no ha habido rompimiento, si el vínculo está firme y una persona llevaba 20 años separado de hecho de su señora, pero ninguno de los dos consiguió marido, o al menos el que falleció no consiguió mujer, o marido si era una mujer, y muere, hoy en día basta que el cónyuge sobreviviente demuestre que en cualquier época de su vida vivió al menos 5 años con su cónyuge o esposa. Entonces, es muy diferente cuando es, primero, para que la esposa tuviera derecho, tenía que tener una persona conviviendo, que era la compañera permanente y generada para los dos. Pero si la persona no consiguió a nadie después de la separación de hecho, y su esposa vive o su esposo vive, tiene derecho a reclamar, demostrando que son 5 años en cualquier época en convivencia. Esto es una jurisprudencia que no tiene más de 4 años,
y a muchas personas le negaron, siendo los esposos, que porque no convivían en el momento de la muerte, y ahí tiene una posibilidad de protestar mediante una demanda y estamos para colaborarles en eso. Entonces, eso es bien interesante, sí. Y sobre todo el tiempo. Hubo una sentencia, una jurisprudencia hace 2 años, donde la Honorable Sala Laboral de la Corte estimó que solo se necesitaban 2 años de convivencia para los afiliados. Pero ha habido una sentencia de la Corte Constitucional que en últimas, no es que tenga más valor, pero en últimas están obligados todos los colombianos a respetar, y ha recogido la norma de nuevo, la interpretación de la norma de la Ley 797, que es que tienen que haber vivido los últimos 5 años la pareja, sean cónyuges o sean compañeros de convivencia, para generar la prestación económica. Pues abogado, ha dado usted una explicación muy clara y muy precisa. No todos los casos son iguales, son similares, cada uno es un caso único, pero muy importante lo que nos ha dicho. Miguel Ángel, ¿sigue con nosotros? Sí, señora. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Desde dónde nos está llamando? De Buga. Bueno, bienvenido. Aquí ya el doctor Palacio lo escucha. Bueno, necesita saber cómo se puede probar una dependencia económica para un hijo inválido. Doctor Palacio. Con todo gusto, don Miguel Ángel, allá en Buga. Primero, una cosa muy importante, y gracias, don Miguel Ángel, por esa pregunta. Tratándose de hijos inválidos o hermanos inválidos, que son la tercera y cuarta categoría de beneficiarios probables, tiene que ser esa invalidez ser estructurada antes de la muerte del fallecido, sea antes de la muerte del pensionado o del afiliado. Si usted era una persona inválida y no lo sabía, y murió su papá o su mamá y quiere la pensión de él, eso le debe un certificado de calificación de invalidez, se demuestra. Ese es el primer requisito. La invalidez debe ser en vida del afiliado fallecido causante. Y segundo, la dependencia es un factor objetivo y factores subjetivos. Si usted tiene 2 casas, si usted es universitario, si usted tiene una pensión de un mínimo, si usted vive gratamente y después demuestra que usted era un hijo inválido y su papá le ayudaba, creo que ya el juez no le va a dar esa pensión de invalidez. Tiene que demostrar uno con testimonios, con cuentas de ahorro, con regalos, con la pobreza propia, con la total carencia de recursos económicos, culturales, sociales, para haber usted producido un capital o para proveérselo. Porque realmente cuando yo tengo una invalidez y tengo una pensión de 5 o 6 mínimos, cuando el 85% de los colombianos tienen una pensión mínima, no es fácil demostrar que yo dependía importantemente de mi padre. Hay casos de casos, pero todo lo que es para pensión de sobreviviente en estos casos de hijos o hermanos inválidos es un tema científico, probatorio, definitivamente. Es con buenos testigos y con buenas pruebas. Para si la administradora privada o pública que es con pensiones la niega, la de juez. Porque realmente hay personas que tienen con qué y quieren seguir dependiendo de los padres o de los hermanos cuando estos fallezcan, y no es así porque va contra el sistema. Todo lo que demuestre su dependencia económica, los pasajes que le daban, que usted no lleva trabajando 20 años, que definitivamente usted es cuadraplégico o que tiene enfermedad mental permanente con 100 hospitalizaciones, todo ese tipo de cosas. Perdón que sea un poquito extremista, pero es la idea. Todo lo que es de pensión de sobreviviente, cuando hay 2, cuando hay 3 mujeres, cuando quiere demostrar si murió o vivió con él en los últimos 5 años, todo. La parte probatoria es definitiva. Y qué buena pregunta, don Miguel Ángel. No tanto para usted como para el hijo o hermano dependiente por invalidez,
sino para los cónyuges, para los compañeros, las fotos, los recibos, las consignaciones, los poemas de amor, las citas médicas donde iba como acompañante. Pero a una señora que estaban dos mujeres enfrentadas por una pensión de sobreviviente. ¿Dónde enterraron a su esposo? Que era la esposa. Yo no sé. Y le preguntó y fue a la otra, ¿dónde enterraron a su esposo? A mi esposo no, a mi compañero. Mi compañero, las cenizas están en mi casa desde que murió. Y le pregunta y fue a la esposa que reclamaba pues que toda la vida había vivido con él y desconocía a la compañera. ¿Y qué se murió el esposo? No, un cáncer. ¿Y hace cuánto tenía el cáncer y qué tomaba? No, yo no sé. Yo sé que tenía un cáncer porque me contaron. Y la otra dijo, él tomaba esto, no caminaba, estaba muy enfermo, yo veía por él y se vomitaba y estaba en esta clínica y la compañera que murió había el certificado. Todas las pruebas, tratándose de pensión de sobreviviente, de esposos, compañeras, son definitivas cuando hay varios interesados en el tema. Abogado Oscar Iván, usted nos estaba mencionando antes de irnos a la pausita un tema específico que era importante, que era necesario tenerlo en cuenta, y antes de terminar el programa pues es muy muy importante que lo abordemos, doctor Palacio. Gracias. Esto es para jóvenes, jovencitos, hombres maduros y mujeres y viejos. ¿Por qué es importante, así me falten a mí muchas semanas para la pensión de vejez, cotizar? Porque para la pensión de invalidez, que hoy preguntaron tanto, y para la pensión de sobreviviente, que es el tema de hoy, se requiere para el afiliado, aparte de invalidarse o morirse y generar para su grupo familiar la pensión, se requiere haber cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años. Es una persona que está muy joven, tiene 33 años, 35 años, y lo viví mucho con la pandemia, cantidad de personas jóvenes que murieron, y tenían 20 semanas, tenían 40 semanas, por descuido, y no generaron pensión. Entonces, por eso la importancia de cotizar a cualquier edad, porque uno está cotizando para la vejez, pero mientras yo pago esa cotización para la vejez, me está cubriendo el riesgo de invalidez y de muerte, y para ese riesgo necesito 50 semanas en los últimos 3 años a que ocurra ese hecho, excepto los jóvenes que tengan 26 años, que cuando fallecen necesitan haber cotizado solo 26 semanas o se invalidan en los últimos 3 años. Ahí sí, de resto todas las personas requieren el 50%, 50 semanas en los últimos 3 años cotizados para generar el derecho a la pensión de sobreviviente o a la pensión de invalidez. Así no se pensiona de vejez, pero es un seguro muy barato y muy importante porque tantas familias de estos 150,000 personas que se ha llevado la pandemia hoy no tienen una pensión de sobreviviente porque le faltaron 1, 2, 5, 10. Abogado. Por descuido. Abogado, debemos despedirlo ya por temas de tiempo, pero no quiero agradecerle sin darle la bienvenida también a Luz. Ella está en Suba hace rato, nos está esperando. Luz, bienvenida. Lo escucha el doctor Palacio. Buenas tardes, doctor. Es para hacerle la siguiente pregunta. Con 275 semanas, una persona, un señor, el papá de mi hija, ¿sí era para una pensión o solamente la devolución de las semanas? Doña Luz, es lo que acabo de explicar. ¿Cuándo falleció el papá de su hija? Él murió en el 2001 y él más antes había pasado los papeles para pensión. Él nunca dijo para indemnización ni nada de eso. Sí, señor. Entonces ahí hay 3 cositas. Con 271 semanas y pasó para pensión, es que está por invalidez o por una indemnización. Y ahí sí tiene 2 hipótesis. Es que cada caso es individual. Como él murió en el 2001, necesitaba 26 semanas en el último año de cotización. Eso es una pregunta importante. Todos los casos no son generales. Pero además,
si antes de 95 estuvo en Colpensiones y cotizó en menos 150 semanas antes de 95, uno podría pelear esa pensión. Eso es otra hipótesis, pero hay que mirar la historia pensional, porque yo he hablado hoy en estos 40 minutos que nos han brindado es sobre la pensión que hay después del 2003, que es la pensión de vejez, de invalidez y la pensión de sobreviviente, pero para la pensión antigua y de seguro social de la pura ley 100 eran 26 semanas. Es un caso muy especial que vale la pena estudiarlo. Pues, doctor Oscar Iván, muchas gracias también a Luz, allí en Suba, que nos llamó, un agradecimiento especial a todos ustedes, naturalmente a nuestra audiencia. Estos son temas que vamos a continuar tratando, así que no se preocupen, siempre logramos acomodar nuestro tiempo a la agenda del doctor Palacio. Doctor Palacio, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y quedan, bueno, muchos temas pendientes, pero muy seguramente seguiremos con este pensión de vejez especial por invalidez. Muchas gracias. Gloria Elizabeth, a usted, al señor Londoño, ahí en la caja, en la máquina de tiempo de la en su nave. Emisora de todos nosotros los colombianos, muchas gracias, y por fin, como siempre, terminamos mis charlas. Cotizar y cotizar hasta que San Juan agache el dedo para proteger a nuestras familias. Un abrazo, una feliz tarde, muchas gracias. A usted, muchas gracias. El doctor Oscar Iván Palacio, abogado, investigador, litigante y asesor sobre la problemática